este lugar donde estás y esta mañana adoramos al Señor. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Y hoy declaramos que tú eres Señor, que tú eres el Rey sobre todo, y que aunque pase lo que pase, tú estás aquí, tú estás con nosotros y vences las tinieblas. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré.
Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Muy buenos días para todos. Hoy domingo, Día del Señor. Quiero darles un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por el canal de YouTube, por todos estos medios virtuales. Y también darle gracias al pastor Nelson y a la pastora Sandra por la oportunidad que me dan de venir a esta linda ciudad y a esta preciosa congregación a compartir hoy la palabra del Señor. Antes de ir a la palabra, antes de que el Señor nos alimente con sus palabras, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor y vamos a estar con un corazón dispuesto, así que le animo que por favor reúna a su familia, reúna a sus hijos. Esa palabra es para toda la familia. Yo sé que va a ser una palabra de aliento, una palabra que nos va a alimentar, y tenga preparado hoy su Biblia, su cuaderno, si quiere anotar los versículos para que pueda tener un tiempo muy precioso en la presencia del Señor. Oremos en familia, oremos juntos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa y hermosa mañana que tú nos permites tener. Como dice el salmista, Dios, este es el día que tú has hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor.
Así que te damos gracias, Dios, porque todas las cosas que pasan a los que te amamos, dice la Escritura, nos ayudan para bien. Así que estamos delante de ti en esta hora, Señor, en familia. Yo te pido que tú bendigas a cada persona, Señor, que se encuentra en su casa o aún desde su trabajo, porque le ha tocado, aún a pesar de toda esta situación, está laborando, o aquellos que se encuentran en una clínica, Señor, de pronto confinados, aislados de sus seres queridos, pero que les llega este mensaje, oh Dios, a través del canal de YouTube, bendito Rey, para que seas tú obrando en sus corazones, obrando en sus vidas, Dios amado. Oro, Señor, para que abras nuestro entendimiento en esta hora, para que prepares nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes control, Señor, de cada casa, de cada hogar, que nadie impida este tiempo, Señor, para recibir del alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que mientras se está predicando tu palabra, mientras se expone tu palabra, traigas sanidad, traigas libertad en los corazones, aún de aquellos familiares, Señor, que están allí reunidos, que no son creyentes, que no te conocen, Señor, para que puedan escuchar tu mensaje, para que puedan escuchar la voz del único Salvador, del único camino que conduce a la vida eterna, el camino de Jesús, a Jesús de Nazaret. Así que yo te pido, Señor, que obres pues en cada familia, en cada hogar, que suplas cada necesidad, bendito Rey, y que este pueda ser un tiempo precioso, un tiempo maravilloso, Señor, de reunirnos en comunión, en iglesia, Dios amado, como el cuerpo tuyo, para recibir tu preciosa palabra, Dios de la gloria. Quedamos bajo tu disposición, quedamos bajo tu cobertura, Señor, expectantes a lo que tú nos vas a decir en este momento, Señor. Muchas gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero compartirles, hace algunas semanas en la iglesia en Pereira, en la central, estaba teniendo la oportunidad de compartirles a los hermanos acerca de la situación que estamos viviendo. Yo sé que de pronto usted, a través de otros medios, de las noticias, de las redes sociales, ha escuchado mucho acerca del coronavirus, ha escuchado mucho acerca de la pandemia, de todo eso que está pasando. Pero me surgía una pregunta, y mirando algunos artículos y compartiendo también de ese tema, porque quiero también compartírselos a ustedes, porque me parece de vital importancia, me surgía una pregunta, y era: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esta situación? Y así he titulado este mensaje: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esta situación? Independientemente de que algunos están diciendo que es el fin del mundo, otros están diciendo que es que estamos ya con el cuarto jinete, que las plagas, bueno, un poco de cosas que es verdad que van a suceder, pero que detrás de todo esto tenemos que entender que está Dios, que Dios es soberano y que nada se le sale de las manos a nuestro Dios y a nuestro Creador. Así que tenemos que preguntarnos, bueno, Señor, con toda esta situación que está sucediendo, todo este aislamiento, todas estas reglas que está colocando el gobierno, toda esta situación, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Y esa es la pregunta que vamos a responder a través de los versículos de la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que vaya conmigo, por favor, y busque en Romanos capítulo 8, el versículo número 28. De pronto para la mayoría de los creyentes es un texto bastante conocido y muy citado y predicado. De pronto en algunas ocasiones mal interpretado, pero vamos a darle claridad un poco en esta mañana. Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice la Escritura, son llamados. Mire, el versículo 28 de este capítulo viene siendo el resumen de lo que el apóstol Pablo viene hablando desde el versículo número 17. Si solamente miramos este verso y lo aislamos de su contexto, vamos a estar enseñando, vamos a estar creyendo cosas que no son bíblicas, que el Señor no nos está diciendo. ¿Cuáles son todas las cosas que nos ayudan para bien? ¿Sí? Pues el contexto desde el verso número 17 nos está diciendo que las cosas que nos ayudan para bien son las pruebas, son las tribulaciones, son las dificultades que muchas veces usted y yo tenemos como seres humanos. Quiero leerle rápidamente el contexto desde el verso número 17 de ese mismo capítulo de Romanos 8. Dice así:
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces mire que esos versos ya nos están diciendo claramente la necesidad de tener los padecimientos en esta tierra por ser seguidores de Cristo. No estamos libres de padecer algo, no estamos libres de sufrir alguna cosa, porque somos humanos. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra ventaja? Que estamos en el hueco de la mano del Señor, estamos en la palma de sus manos. Dice la Escritura que nosotros somos su especial tesoro, que Él nos cuida como la gallina cuida a sus polluelos, y eso nos tiene que dar a nosotros mucha esperanza. Ya en el versículo 25 más adelante dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces ahí donde viene el Espíritu Santo a darnos la fortaleza, a operar en el creyente para darnos fuerzas. De pronto en la situación que usted se está encontrando, de pronto de aislamiento, de no poder salir a la calle, de no tener un trabajo, usted se está de pronto desesperando. Ahí donde tenemos que acudir al Señor en oración y decirle: Señor, envía tu Espíritu, porque tu Espíritu es el que me ayuda en mi debilidad. Entonces podemos mirar que lo que dice el verso 28, todas las cosas hacen referencia especialmente a la tribulación y al dolor. O sea que Romanos 8:28 celebra que el Espíritu Santo es la provisión de Dios para ayudar al creyente en momentos de dificultad. Si no estamos aprovechando este tiempo en casa para orar, para buscar al Señor, si no estamos entendiendo el propósito, necesitamos volver la mirada al Señor para que Él traiga claridad a nuestras vidas. Entonces, vamos a responder en esta mañana la pregunta inicial: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esta situación? Hágase esa pregunta, por favor. Hágasela ahí en familia, hágasela ahí en su corazón. Señor, todo esto que está pasando, no a nivel de Manizales, no a nivel de Colombia solamente, sino a nivel mundial, el Señor ha permitido esta situación con un propósito. Él está permitiendo todo esto porque Él tiene un propósito. Él quiere que aprendamos algo. Hermano, qué triste fuera que al cabo de 2 meses, 3 meses, que de pronto todo termine, o al cabo de algún tiempo, el día de mañana, que le estemos contando a nuestros nietos, que por allá en el 2020 tuvimos una pandemia y que estuvimos confinados, y bueno, va a ser de testimonio para nuestras generaciones. Pero qué triste contarles que simplemente dejamos de salir a la calle por un tiempo y ya, que nada pasó. Que podamos decirle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a toda la descendencia que vamos a tener, que le podamos decir que el Señor nos enseñó su voluntad y nos enseñó a depender de Él en tiempos de crisis. Lo primero que quiero que miremos entonces, o la primera respuesta a esta pregunta, es que todos nosotros somos débiles y frágiles, como primer punto. ¿Qué nos está enseñando toda esta situación? ¿Qué está permitiendo este coronavirus y toda esta pandemia y toda esta situación? Mostrar lo que la Biblia ya nos dice. Mostrarnos lo que la Escritura nos refleja como un espejo a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál? ¿Qué es? Que somos débiles. Muchas veces nos creemos muy fuertes. Muchas veces creemos que porque tenemos un apellido, que porque tenemos de pronto un dinero, que porque tenemos de pronto posición, somos muy fuertes. Pero la realidad, o lo que nos muestra la Escritura, es que somos débiles. Mire, en Job, capítulo 14, el versículo 1 y el versículo 2 dice lo siguiente. Job 14, 1 y 2. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece.
Mire, el hombre de todas las especies que existe, se podría decir que la especie más débil que hay es la humana. Los animales pueden resistir mucho más tiempo a la intemperie, a las temperaturas altas, bajas, a la oscuridad, a la presión del agua en las profundidades. Podemos ver Dios cómo ha hecho tantas cosas y a nosotros nos ha hecho débiles, pero eso es lo especial del Señor. Porque lo que nos muestra el Señor es de que podemos ser fuertes, claro que sí, pero en Él. Porque de Él viene nuestra fortaleza. En Él somos fuertes. Mire, este mismo versículo me sorprendía cuando lo miraba en la Nueva Traducción Viviente. Este versículo dice así, Job 14, 1 al 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: qué frágil es el ser humano. Mire lo que está diciendo acá el escritor de Job. Qué frágil, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Si analizamos nuestra propia vida, hermanos, un simple virus está acabando con miles de personas. Un simple virus, que es algo cierto, que microscópico, que entra en el cuerpo humano, nos puede acabar la vida. Somos débiles, somos muy frágiles. ¿Qué nos está enseñando esta situación? Eso, lo débil y lo frágil que somos. Miren, hermanos, este virus nos tiene confinados, aislados de nuestros seres queridos, de la congregación como tal, ¿cierto? De los hermanos en la fe, del trabajo, de muchas cosas. Y hay muchos que quisieran abrazar a sus hijos, abrazar a sus esposas, y de pronto no pueden, porque algunos de pronto de ellos están en una clínica, están en cuidados intensivos y no pueden tener a su familia cerca. No pueden tener esa oportunidad de estar cerca a su ser querido, lo que ha hecho un simple virus, mostrando nuestra fragilidad. Es por eso que el salmista, cuando contempla la creación, cuando mira el firmamento, cuando mira toda la creación, yo no sé si usted pudo ver esta semana la luna llena, una luna muy hermosa, y contemplarla, así sea por redes o los que pudieron verla, es algo bien tremendo, bien especial. Y cuando el salmista ve esto en el Salmo número 8, el versículo número 3 y el versículo número 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, hagamos ese ensayo. Muchas veces hemos perdido el momento de poder contemplar la creación del Señor, de mirar los detalles, de mirar una flor, de mirar un simple pájaro, de mirar un atardecer. Pero en estos tiempos de quietud, en estos tiempos donde hemos parado labores en muchas áreas, es tiempo de volver a contemplar lo que Dios hizo, para concluir y llegar al punto que el salmista llega en el verso 4. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mire, él vio la creación, él vio la hermosura de la creación, él contempló y dijo: tremendo, ¿cómo es posible ese sol tan hermoso estar ahí? ¿Cierto? Nada lo sostiene, la luna, las estrellas, la tierra, todo lo que hay en el universo. Y dijo: Señor, ¿qué es el hombre? Algo tan diminuto, tan frágil, tan débil. Pero dice la Escritura, si usted sigue leyendo después en el verso número 5, dice que lo colmó de bendiciones, que lo hizo menor que los ángeles. Por eso, hermanos, es que todo aquel que pueda reconocer esa debilidad como ser humano va a encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Porque la Escritura dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el contexto de ese versículo también habla de las tribulaciones, también habla de la aflicción, también habla de los padecimientos que debemos tener en esta vida mientras estemos como peregrinos y algún día estemos de nuevo de vuelta a casa. Entonces, lo primero que nos enseña
esta pandemia o este coronavirus, o más bien lo que nos quiere enseñar el Señor a través de esto, es que somos débiles y somos frágiles. Lo segundo es que nos enseña que somos iguales cuando sufrimos. Todos los seres humanos somos iguales en nuestro sufrimiento. Mire, eso está afectando a las grandes potencias del mundo. No importa si usted es un ministro, como el primer ministro de Inglaterra, que está en cuidados intensivos. Esto puede tocar al más sencillo, al más humilde, a la persona que habita la calle, como un presidente de la República. Esta enfermedad no mira estratos, no mira el dinero que tengamos en la cuenta bancaria, ni siquiera mira si somos creyentes o no somos creyentes. Por la misericordia y por la gracia del Señor nos guarda, nos cuida, pero como somos frágiles, como somos débiles, como el primer punto, no estamos libres del sufrimiento. Yo sé que hay alguna rama del cristianismo que enseña que no se debe de sufrir, que si alguien sufre es porque le falta fe, que si alguien sufre es porque no ha conocido verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz, porque malinterpretan versos como que Cristo sufrió para que yo no sufriera, pero eso no es así. Él sufrió y Él padeció para ayudarnos, porque ya Él lo entiende, ya Él lo vivió y nos ayuda cuando estemos pasando una situación. En estos días leyendo un artículo donde Bill Gates decía que todo esto le había hecho reflexionar en que todos eran iguales. Le tocó vivir una situación de toda esta situación mundial para llegar a la conclusión que ya la Biblia nos había dicho, de que todos somos iguales. De ahí que la palabra del Señor nos dice en Malaquías capítulo 2 verso 10: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Miren las preguntas que le hace el profeta Malaquías al pueblo de Israel para darles a entender que todos eran iguales. Lo primero es, ¿no somos hijos de un mismo Padre? Pues bueno, lógico, hablamos para los que somos salvos por la gracia del Señor, tenemos un mismo Padre. Hay veces nos dividimos por las doctrinas, hay veces pensamos de que la iglesia tal, yo no me junto con este hermano o no lo considero mi hermano porque no está de acuerdo a lo que yo enseño o a lo que yo predico. Pero si es salvo, si ha creído en Cristo, es un hermano y el mismo Padre nos salvó. También dice más adelante eso, ¿cierto? No nos ha creado un mismo Dios. Y aquí ya es más general, porque puede que la persona no conozca del Señor. Puede que ese vecino, ese familiar que nos esté viendo, que esté junto a usted de pronto en esta mañana, ahí reunido, escuchando o escuchando simplemente por allá, puede que no sea salvo, puede que no vaya a una iglesia, que no simpatice con el cristianismo, pero hay una realidad, lo creó el mismo Dios que lo creó a usted y me creó a mí. Somos iguales. Por eso es que dice después la otra pregunta de Malaquías es: ¿por qué pues nos comportamos o nos portamos deslealmente el uno contra el otro? En estos tiempos donde la iglesia tiene la oportunidad de evangelizar a través de ser solidarios, a través de la ayuda social, a través de ir a orar por alguien así sea por Zoom, por una llamada, es el momento de la iglesia poder despertar y mostrar la luz y la sal a la cual está llamada en las Escrituras. Si no lo hacemos, somos desleales. Creemos que somos mejores que otros. Miren, esos días leía unos artículos acerca de las pandemias que han sucedido a través de la historia, porque esto no es nuevo. A través de la historia, la peste bubónica, la peste negra, muchas pestes y muchas pandemias han golpeado la humanidad. Y en muchas han muerto millones de personas. En una de ellas, creo que fue en la peste negra, la tercera parte de la población mundial murió. Imagínense qué tremendo eso. Pero me sorprendía cómo muchos creyentes de la época, muchos hijos de Dios, no se aislaron. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que no tome las medidas que el gobierno está diciendo. Es necesario, ¿cierto? Ponernos los guantes, ponernos el tapabocas, todas las recomendaciones son muy importantes. Pero estoy hablando de estos tiempos donde los creyentes no se aislaban. Mientras los amigos y la familia de estas personas se aislaban, ¿sabe qué hacía la iglesia? Hacía presencia. Iba a ayudar al necesitado, les lavaban las heridas, les ayudaban con medicamentos, les llevaban comida, les llevaban la palabra de Dios.
Así que tenemos que entender algo. Esto nos está enseñando que todos somos iguales. Aquí no importa el dinero que tengamos, como lo decía ahora. Aquí no es porque tengo cierto apellido, entonces yo soy inmune a eso. Somos estamos muy expuestos. El mero hecho de ser seres humanos ya nos hace candidatos para ser portadores de este virus. Dice en Job, cuando los amigos de Job le censuran, en este caso Eliud habla a Job y le dice en el verso 6 del capítulo 33 lo siguiente: ante Dios, tú y yo somos iguales. También yo fui tomado de la tierra. Esa es una versión, la nueva versión internacional, lo dicen de esta manera. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué nos está enseñando Dios con toda esta situación? Primero, que somos débiles y frágiles. Segundo, que todos somos iguales ante el sufrimiento. ¿Cierto? Qué interesante que eso nos hace unir. Y hoy en día podemos ver, y he visto, me he dado cuenta, de muchas congregaciones, muchas iglesias, aún de diferentes doctrinas, en medio de este caos se han unido. Y eso es un ejemplo para nosotros. Lo tercero, para ir continuando, es que los seres humanos, todo esto nos está enseñando que no tenemos control de nosotros mismos. Miren lo interesante, usted en esta mañana está sentado allí en su casa, está viendo esta transmisión por un celular, por medio del televisor, por medio de un computador, y hay un equipo detrás de esto que yo diría que con un clip, con un botoncito, se puede grabar, se puede transmitir, se edita la predicación y digamos que se tiene el control de hacerlo a nuestra manera. Hay personas que pueden controlar su cuenta bancaria desde un celular, controlamos muchas cosas desde un clip. Y ese es como el afán del ser humano, tener control de las cosas. Pero eso se nos ha salido de las manos, dándonos el Señor, mostrándonos el Señor, que verdaderamente el que tiene control de todo es Él. Él tiene control del universo. Desde el momento que fue creado hasta el día de hoy no ha faltado el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, todo lo ha proporcionado Él porque Él es soberano. Pero ¿sabe algo? Tenemos que dejar de pensar que nosotros nos podemos controlar a nosotros mismos, que somos dueños de nosotros mismos. Esta situación nos está mostrando que el que tiene el control es Él y que tú y yo tenemos que poner la mirada en Él, ir a aquel que nos creó, al que sabe todo de nosotros, para controlar verdaderamente nuestras vidas. En Isaías 14, 24, el profeta Isaías le da una palabra de aliento al pueblo cuando está siendo invadido por Asiria. Y dice en el verso 24 del capítulo 14: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. ¿Sabe de qué me habla este verso? Soberanía, control absoluto. Dios hace de la manera que Él quiere. Mire, qué tremendo. Dios permitió esta situación para mostrarnos el control absoluto que Él tiene. Y todo el mundo paró. Todo el mundo paró. Naciones, presidentes, fútbol, todo lo que usted vea ha parado. Un alto en el camino. Lógico que hay cosas que están rodando, pero hablo de lo que día a día nosotros estamos tan saturados, que es más, pensamos que muchas veces no podemos vivir sin esas cosas. Pero lo que tú y yo tenemos que entender en esta mañana es que no podemos vivir es sin el Señor. Sin Él no podemos vivir. Sin Él no hay razón de vivir. Podemos controlar muchas cosas. Podemos controlar un satélite desde la Tierra, mandarlo por allá y controlarlo desde acá. Pero es una realidad. ¿Cuántas veces podemos notar eso en los hogares? Que en nuestro hogar no hay control. De pronto con nuestros hijos no hay un control. No hay un control con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Qué lucha poder nosotros canalizar los pensamientos a Dios.
Porque solamente a través de Él, a través de su Santo Espíritu, es que podemos controlar nuestras vidas. Podemos andar de una manera digna en este mundo. Pero cuando nos alejamos de Dios, vemos que nuestra vida se descontrola. Por más que pensemos que está controlada. Eso también nos está dejando esta enseñanza, este virus y esta pandemia. Quiero que sigamos. El cuarto punto, o lo cuarto que nos está enseñando toda esta situación, es que los seres humanos sufrimos cuando nos excluyen. Mire, muchas personas en estos momentos, como lo decía de pronto ahora, están en una clínica, están en cuidados intensivos, algunos tienen el coronavirus, otros de pronto por prevención están aislados 14 días y otros pues tenemos que estar en casa. Y no podemos estar visitando a nuestros padres, no podemos visitar de pronto a nuestros amigos de la congregación. Y eso muchas veces nos duele. Nos duele porque hemos sido creados para relacionarnos. Eso es muy importante saberlo. Yo sé que hay personas que les gusta la soledad, que les gusta estar solos, que son asociales, no les gusta estar en sociedad, pero algo que nos dice la Escritura es que Él nos diseñó para estar en sociedad, para estar en comunión, para tener relación. Y cuando nos excluyen, cuando nos hacen aparte, cuando nos dicen, mira, no me puedes visitar, no puedes salir, eso duele. Eso afecta nuestro corazón y sufrimos cuando somos excluidos. Yo quiero decirle algo, y es que el ser excluido y aislado no es algo fácil. Muchas personas en estos momentos tienen que lidiar con el aislamiento. Y ese aislamiento es algo que sabía la comunidad en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento, la comunidad de leprosos. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Y no es que sea lo mismo, no es que esté diciendo que la lepra es lo mismo que el COVID-19, ¿cierto? No. Pero la persona que sufría de lepra, en Levítico capítulo 13, quiero que usted por favor me acompañe a este capítulo. Si usted nota en este capítulo, hay 59 versículos que hablan acerca de las leyes contra la lepra. Cómo se tenía que tratar, qué pasaba con la persona, cómo se diagnosticaba, qué es lo que hacía. Y quiero leerle especialmente dos versículos de ese capítulo 13 de Levítico, y es el 45 y el 46. Le invito por favor que usted lo busque allí en casa. Dice el verso 45: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado, o sea, con un bozal, con un tapaboca, pues algo parecido, pregonará: inmundo, inmundo. Imagínese, una persona que tenía la lepra tenía que tener sus vestidos rasgados para que lo identificaran. Tenía que tener su cabeza descubierta para que lo identificaran también como alguien que estaba con lepra. Pero no solamente eso, embozado, él tenía que gritar cuando veía gente cerca que él era una persona inmunda. ¿Usted se imagina el corazón de un leproso? La estima de un hombre que tenía o una mujer que tenía lepra, que en un momento el sumo sacerdote le tuvo que decir: mire, usted no puede volver a su casa, usted se tiene que aislar. Y esa era una situación que conocían ellos muy bien. Ahora, no es como nosotros que nos dicen, bueno, 14 días para algunos, y eso parece que fuera un martirio. Algunos, ¿cierto? Ya se extendió la cuarentena, ¿cierto? Y algunos dicen, yo no soy capaz de soportar más días. Hermano, sí somos capaces, claro que sí. Pero yo digo es en cuanto a estos hombres que tenían lepra, hombres y mujeres, no podían volver a abrazar a su esposo, a su esposa. No podían volver a abrazar a sus hijos. No podían volver a trabajar, eran excluidos. Era el inmundo de la familia. Nadie lo podía tocar porque era muy contagiosa la lepra en ese entonces. Entonces, dice en el verso número 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro. Y mire lo que dice a continuación: y habitará solo.
¿Le es familiar esa soledad? Usted que está en esa clínica, usted que está de pronto aislado, usted que está por allá, aunque no está, digámoslo así, con problemas, no está enfermo ni nada, pero vive solo y le toca estar solo en ese apartamento o en esa casa. Dice, fuera del campamento será su morada. Fuera del pueblo de Dios, alejado de la congregación, alejado de la iglesia. ¿Le suena algo parecido? El Señor, ¿cierto?, nos muestra en la Escritura que para la comunidad de leprosos no era algo que ellos no supieran. Pero ¿sabe algo? Muchos de esos leprosos conocieron del Señor. Muchos en esa situación, aunque otros los rechazaban, aunque a otros les daba miedo tocarlos, ir a ayudarles, el Señor sí los tocaba. Y el Señor puede hacer eso en tu vida en esta mañana. El Señor puede tocarte ahí en esa unidad de cuidados intensivos, el Señor puede tocarte ahí en esa camilla, el Señor puede tocarte ahí en esa casa, puede traer sanidad si le invocas. Si le dices, hijo de David, ten misericordia de mí, como dice la Escritura, Él lo puede hacer porque es a través de la fe. Mire que cuando leemos el libro de Números, creo que es el verso número 22, el capítulo 22, no estoy seguro, no lo tenía aquí en mis notas. Dice la Escritura que cuando el pueblo del Señor iba por el desierto, ellos murmuraron como cosa rara, se quejaron. Dice que el Señor hizo que serpientes ardientes los mordieran y muchos murieron. Entonces van y acuden a Moisés a que invoque al Señor para una solución. Moisés va donde el Señor, le dice, Señor, mira lo que está sucediendo. ¿Y sabe cuál es la solución del Señor? No le dice a Moisés, mira, créate ahí un ungüento o échale en las heridas, ve y impone manos a ellos. No le da nada de eso. Le dice, hazte un asta y coloca en ella, en ese palo vertical, coloca una serpiente de bronce ardiente ahí. Y todo el que mire esa serpiente cuando sea picado será salvo. ¿Sabe qué es eso? Eso es fe. Y eso es tipo de Cristo, porque Cristo se lo dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 14 en adelante. Pero mire lo interesante, es a través de la fe. Entonces el Señor sabe que sufrimos cuando somos aislados. El Señor sabe de esa situación. Invócalo en esta mañana. Pídele al Señor que te dé fuerza. Pídele al Señor que te sane. Pídele al Señor que pueda resistir este tiempo, que te dé la provisión. Él lo va a hacer. Aún en el desierto Él derramó maná. Ningún día les faltó el alimento a ellos. ¿Por qué? Porque tenían a un hombre que confiaba en el Señor. Aún ellos murmurando, aún ellos desconfiando, Moisés seguía firme. Tenemos que aprender eso de Moisés. Tenemos que aprender eso de los siervos del Señor que nos instan, que nos aconsejan de que confiemos en el Señor, porque Él es real para nuestras vidas. Muy bien, sigamos con otro punto. Y es que los seres humanos tenemos la necesidad, eso nos está mostrando que tenemos la necesidad de volvernos a Dios y de orarle a Él. Si este tiempo de confinamiento, si este tiempo de aislamiento no ha servido para que aumentemos nuestra lectura bíblica, para que aumentemos nuestro tiempo de oración, entonces estamos perdiendo el tiempo, no estamos entendiendo el propósito de toda esta situación. ¿Tú crees que el Señor hizo parar el mundo entero para que simplemente estemos en casa viendo series de Netflix? Ahora, no estoy en contra de esto, porque yo las veo y me gustan, pero yo tengo que sacar mi tiempo devocional, mi tiempo con mis hijas, mi tiempo para orar, para leer la palabra, para buscarlo a Él. Tenemos que, Él nos ha dicho durante mucho tiempo, hagamos un pare, tomemos distancia de la realidad, y ya está pasando, nos tocó obligados, pero es para que volvamos a Él, para que entendamos. Tú que no le conoces, tú que de pronto has estado escuchando la voz de Dios y tu familia te lo dice, tus amigos, pero no has querido. El Señor ha hecho todo eso para seducirte con cuerdas de amor, para atraerte a Él, para que le conozcas, para que entiendas que Él es un Dios de amor, que Él quiere salvar tu vida, que vuelvas la mirada a Él y que lo busques a Él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo número 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Estaba hablando Josafat, rey de Israel, cuando ve que sus enemigos, Moab y Amón, lo van a invadir. ¿Sabe algo?
Me gusta mucho este pasaje porque Josafat hizo algo que muchas veces nosotros, y aún de pronto los predicadores más, no hacemos, y es reconocer que no sabemos qué hacer. Muchas veces queremos tener la respuesta a todos, ¿cierto? Queremos tener la respuesta, como ministros del Señor queremos tener la respuesta a toda la gente, pero en la realidad, si entendemos que somos débiles, ¿cierto? Como el primer punto, vamos a entender que hay momentos donde no sabemos qué hacer. No sabemos. Pero Josafat, en el momento que reconoció que no sabía qué hacer, ¿sabe algo? Implícitamente lo estaba haciendo. Porque dice después a continuación, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que hay que hacer. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no hay provisión, cuando ya no hay trabajo, cuando ya la cocina se está, ¿cierto? La cena ya no hay alimento, cuando ya no vemos el recurso, cuando ya los ahorros se están acabando, ya no hay dinero en la cuenta bancaria. Ahora, no solamente en esas situaciones hay que buscar al Señor, lógico, pero en toda esa situación de dificultad, de enfermedad, en lo que sea, aún allí, vuelvo y le digo y le hablo a aquellos que de pronto están en una situación crítica por su salud. Dice, no sabemos qué hacer. Vuelve la mirada a Él. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. Y esa fue la solución que encontró Josafat cuando volvió la mirada a Él. Es así que Dios está esperando que tú y yo nos volvamos a Él para traer respuesta a nuestra necesidad, para suplir lo que necesitamos, para ver la mano y la gloria del Señor. Hermanos, en estos tiempos difíciles es donde Dios se manifiesta de maneras increíbles. Es donde podemos ver la mano del Señor, podemos ver la provisión de Él, pero cuando le buscamos. Asaf en el Salmo 73, un día empezó a mirar afuera del templo y empezó a mirar cómo hombres que no lo conocían prosperaban y avanzaban. Y dice él, por poco se deslizaron mis pies, en vano he guardado mi corazón. Pero ¿sabe algo? Él dice que cuando entró en el santuario de Dios, pudo comprender cuál iba a ser el fin de ellos. Y más adelante, antes de terminar ese salmo, dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por último, el sexto punto, toda esta situación nos está enseñando que los seres humanos somos vanidosos por naturaleza. Ante una crisis como la que vivimos, nos hace reflexionar que todo es vanidad. Mire, hay gente que cree que porque no juega fútbol se le va a acabar la vida y le tocó parar. O si no hay Liga Premier, o si no hay esa sección de fotos, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sabe qué nos está enseñando eso? Que la vida es más importante que todo lo demás. Estar en familia. Por estar haciendo otras actividades, muchas veces perdimos la comunión con la familia. Del trabajo a la casa y de la casa ahí llegábamos a comer, a dormir y ya. Pero este tiempo ha hecho que juguemos con nuestros hijos, que compartamos con nuestras esposas si las tenemos, que compartamos con los amigos, con los familiares, que estemos buscando recursos aún por los medios virtuales para tener contacto con nosotros. El estar más tiempo con nuestra familia es valioso, poder compartir con ellos, tener momentos a solas para reflexionar sobre nuestros caminos. Mire, eso nos enseña eso, de mirar cómo está nuestra vida. En vez de estarse quejando porque qué pereza, que no sé qué hacer, métase con el Señor, metámonos con Él, meditemos en nuestros caminos. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Es provechoso lo que yo hago en esta vida? ¿Vale la pena vivir la vida que estoy viviendo? Piénselo ahí, por favor. En Eclesiastés, un texto muy conocido, en capítulo 1, verso 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así, hermanos, que de pronto el fútbol, la música, los conciertos, la vida social que teníamos, de pronto no son tan esenciales para mi supervivencia.
Quizás el coronavirus, o más bien el Señor, nos está enseñando lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es estar en familia, estar en comunión con Dios, meditar sobre nuestros caminos. Lo demás, si podemos hacerlo, bien, y si no, también. Concluyo entonces con lo siguiente. En cierto sentido, la pregunta más importante después de esta enseñanza no sería: ¿qué esperanza tienes frente al coronavirus? Esa no es la pregunta esencial. Porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus más letal y generalizado. No es que por usted aislarse no va a ser contagiado. Desde el momento que nacemos lo portamos. Es un virus que ha afectado a todos los seres humanos, tanto hombres, mujeres como niños. Un virus que termina no solo con una muerte segura, sino con algo peor, con la muerte eterna. Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de un brote pandémico llamado pecado. ¿Cuál es tu esperanza frente a este virus? Esa sería la pregunta que nos interesa en esta mañana. Y no solamente para aquellos que ya han entregado su vida al Señor, porque yo estoy seguro de que muchos familiares que nos están escuchando hoy domingo, de pronto no son creyentes. De pronto están ahí en casa porque tienen que estar confinados, pero están escuchando la palabra del Señor. Mire, la historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado con este virus. Él vivió entre personas enfermas. Ahora, no vistió un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Murió aislado, excluido de su pueblo, aparentemente lejos del Padre en una cruz. Todo para proporcionar a este mundo enfermo un antídoto contra ese virus, para sanarnos y darnos vida eterna. Y ese antídoto es su sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre que nos limpia de todo pecado. Termino con este texto. Juan 11, 25 y 26 dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el texto al finalizar. Y sería una pregunta: ¿crees esto? Porque si creemos en esto, en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esta mañana podemos tener vida eterna. Y más que un virus pandémico que nos puede llevar a una muerte física, el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Mirémoslo a Él, volvamos a Él, reconozcamos lo débil que somos, reconozcamos que somos frágiles, reconozcamos que no estamos libres del sufrimiento, que todos somos iguales al momento de sufrir. Reconozcamos de que no tenemos el control de nosotros mismos, que el sufrimiento, que hay un sufrimiento cuando nos excluyen, cuando nos apartan. Reconozcamos que tenemos necesidad de Él, que todo es vanidad y que tenemos que orarle a Él. Le invito a que por favor tome ahí la mano de la persona que tiene cerca, de su familia, de sus hijos. Tomémonos de las manos o abracémonos y acudamos al Señor en esta mañana. Mirémoslo a Él, porque todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. De ahí que dejemos de renegar, dejemos de criticar, dejemos de lamentarnos. Hoy nos hemos hecho, ¿cierto?, esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esta situación? Bueno, Él quiere que aprendamos estas cosas y yo creo que muchas más que el Señor nos va a ir mostrando en el camino. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana. Muchas gracias, Señor, porque hoy, primer día de la semana, día domingo, nos reunimos, Señor, en casa, con la familia, oh Dios, para escuchar tu voz, para adorarte, para exaltarte, Señor, pero para seguir recibiendo tu mensaje. Y como en tiempos primitivos, Dios, de la primera iglesia que se reunía en casas a causa de la persecución, a causa del Imperio Romano, Señor, tenían que ir a sus casas a compartir allí escondidos. Algo muy similar en esta
Mañana sucede, estamos en nuestras casas, no escondidos del gobierno porque nos persigan, pero sí por requerimiento de ellos, por toda esta situación. Ayúdanos, Señor, a entender que somos hombres, que no somos dioses, que necesitamos de ti, que tú tienes el control de todo, Señor, de toda esta situación. Tú sabrás hasta cuándo, Señor, vamos a seguir en esta situación. Te pedimos que nos guardes como lo has hecho. Te pedimos, oh Dios, Señor, que sanes a todos los enfermos. Te pedimos, oh Dios, que fortalezcas al que está débil, que levante las manos que se han caído, que fortalezca las rodillas que están endebles, oh Dios, para que lo cojo no se salga del camino. Que este tiempo, Señor, de aislamiento sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de comunión contigo, sea un tiempo de crecimiento, de estudiar tu palabra, de vivir para ti, de poder meditar en nuestros caminos, hacer un alto en ese día a día y poder encaminarnos en tu camino, porque tu camino nos lleva a la vida eterna. Señor, yo te doy muchas gracias por mis hermanos aquí en Manizales, aquellos que de pronto nos sintonizan de otras ciudades o países, para que tu favor esté con ellos también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, muchas gracias por este tiempo, por permitirme entrar a su hogar a través de este medio. Reitero el agradecimiento a los pastores Nelson y Sandra por esta bella oportunidad y espero de todo corazón que el Señor le haya hablado a su vida. Bendiciones y hasta la próxima.